el bautismo de Jesús y la Trinidad. Tengo el versículo perfecto para mostrarles que la Trinidad está en la Biblia. En Marcos capítulo 1, verso 9 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note, Dios el Hijo está siendo bautizado, Dios el Espíritu Santo desciende a él en forma de paloma, y Dios el Padre habla desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la Trinidad en el versículo más claro de todo el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Muchas gracias por su interés en este tema. Para nosotros, la Biblia es nuestra única autoridad, y es ahí a donde nosotros vamos cada vez que queremos decidir algo sobre doctrina. Es decir, en la Biblia nosotros encontramos verdaderamente lo que Dios ha revelado. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, vemos ciertamente al Mesías de Israel siendo introducido a través del bautismo en agua realizado por Juan el Bautista. Esto, de acuerdo a Jesús mismo, fue hecho para que se cumpliera toda justicia. El Mesías debería comenzar su ministerio de esta manera. Pero hay algunas cosas que son interesantes. Número 1, Deuteronomio capítulo 4, el verso 39 nos dice que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 6, 4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, no podemos pluralizar a este Dios. No podemos tratar de ver en estos versículos más de un solo Dios. Ahora, cuando alguien dice hay una distinción de lugares entre Dios el Padre que está en el cielo y Dios el Hijo que está en la tierra, como si fueran dos seres completamente separados, están destruyendo la misma doctrina ortodoxa de la Trinidad. La doctrina ortodoxa de la Trinidad enseña que hay tres personas, pero una sola sustancia divina. Es decir, es un solo Dios. Estas personas no pueden separarse, solamente pueden distinguirse. Esto es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Pero aún así nosotros vemos que mucha gente apela al bautismo de Jesús para tratar de probar una distinción de lugares entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y piensan que al hacer esto han probado que son diferentes personas. Yo diría que han ido demasiado lejos. Están muy cerca de probar que son tres dioses separados. Porque si puede separarse su esencia, entonces ya no es un solo ser. Son tres seres distintos. Si se puede separar la esencia, ya no es un solo Dios, son tres dioses distintos. Ahora, ¿deberíamos nosotros ver estos versículos como que nos están enseñando que hay una pluralidad en Dios? No, la única pluralidad que podemos asociar con Dios es una pluralidad de sus múltiples manifestaciones, una pluralidad de sus poderes para realizar aquello que su plan ha establecido. Cuando vemos nosotros el bautismo de Jesús, era Jesús como hombre siendo bautizado, no Dios el Hijo. En Juan, el capítulo 1, los versos 33 al 36, nos dice la Escritura el motivo por el cual Jesús fue bautizado. Dice Juan el Bautista: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora note lo que él está diciendo. Él no sabía quién iba a ser el Mesías, pero Dios le había manifestado que alguien iba a hacerlo y la manera de reconocerlo era que el Espíritu Santo iba a descender sobre él. Ahora obviamente el Espíritu Santo es invisible. Tenía Dios que darle una señal visible a su profeta. Esta señal visible fue este Espíritu descendiendo como paloma. Esta señal fue específicamente para Juan y no estaba introduciendo una revelación de que hay múltiples personas en Dios, simplemente estaba tratando de identificar a aquel que iba a ser el Mesías. ¿Ok? Obviamente no fue una paloma literal descendiendo, porque el verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando dijo esto, obviamente que la gente no volteó y miraron a una oveja andando por ahí. Era Jesús, y esto es simplemente una palabra simbólica
para mencionarlo. Ahora, otra cosa que debemos nosotros ver es de que no podemos hacer una separación entre el Hijo que está ahí y el Padre que estaba morando dentro de él. Juan capítulo 14 y el verso 10 dice, Jesús estaba hablando y dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, el Padre, Dios el Padre, moraba en el cuerpo de Jesucristo. Con razón es que cuando esa voz vino desde el cielo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, en Él estoy complacido, dentro de Él, en realidad, es lo que estaba queriendo decir. Esto está en armonía con Colosenses capítulo 1, el verso 19, que dice que al Padre agradó habitar en Él, es decir, a la plenitud del Padre. Esto está en armonía con Colosenses capítulo 2 y el verso 9, que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este Jesús estaba lleno de Dios o lleno del Espíritu de Dios. Él era Dios manifestado en carne, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Ahora, cuando alguien utiliza este tipo de argumentos para decir hay más de una persona en Dios, a mí me parece que tienen un Dios demasiado pequeño. Es un Dios pequeño cuando alguien dice, este Dios no puede manifestarse en 3 maneras distintas, o 4 maneras, o 5 maneras distintas, sin ser una pluralidad de personas. Déjeme decirle, el Dios que nosotros servimos es omnipresente. Esto quiere decir, Él está en todo lugar. Él puede manifestarse en 1.000.000 de maneras, y no por esto vamos a decir que es 1.000.000 de personas. Él puede manifestarse en África al mismo tiempo que en Europa. Puede manifestarse en Colombia al mismo tiempo que en Bolivia. Si hay 10.000 personas clamando a Él ahora mismo, Él va a estar con esas 10.000 personas que están invocando su nombre. Y no podemos decir de ninguna manera que son 10.000 personas de Dios o son 10.000 dioses. No podemos. Dios es uno, Él mismo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos 3 o 4 o 5 manifestaciones de Dios, es el mismo Dios haciendo cada una de estas obras. La Biblia en ningún momento reconoce más de un solo Dios y en ningún momento utiliza la palabra personas en plural para referirse a Dios. Ahora, note algo bastante interesante. Usted se acuerda que en Isaías capítulo 6, cuando se abrieron los cielos, Isaías vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Un Dios en un trono. En Apocalipsis capítulo 4 se le abren los cielos a Juan el amado y ve en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Mi pregunta para usted es, ¿por qué es que cuando Jesús está siendo bautizado, se abren los cielos? Eso es lo que dice Marcos. Se abrieron los cielos, pero no se vio a nadie allá en el cielo. Se oyó una voz, pero no se vio a aquel que generalmente se encontraba sentado en ese trono. ¿Por qué? Porque aquel verbo o aquel logos que estaba sentado en ese trono había descendido de allí para morar entre los hombres. Dios había dejado su lugar y había venido a esta tierra. Miqueas capítulo 1 y el verso 3 dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. El verbo o la imagen de Dios que era vista cada vez que los cielos eran abiertos allá en el cielo, ya no estaba allí, porque de acuerdo a Juan capítulo 1 y el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, el verbo que revelaba a Dios, el logos, la revelación, la imagen que estaba allá, había descendido para morar entre nosotros. Ahora, ciertamente hay algo físico que se puede ver en Jesús en su bautismo. Hay algo que es una señal milagrosa que se puede ver, una aparición, una visión, y es el Espíritu Santo viniendo como paloma. Y también se puede oír el sonido que viene del cielo, es decir, la voz del Padre. Ahora comparemos esto con Hechos capítulo 2, donde se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba, es decir, algo que se podía oír. Y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de los discípulos. Es decir, una visión, una señal milagrosa.
Pero también podemos ver que 120 discípulos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Quiere esto decir que había como 120 personas del Espíritu Santo ahí? Y tenemos que añadir la otra persona que eran las lenguas de fuego y aún añadir otra persona que era el sonido como de un viento recio que soplaba. No, es el mismo Espíritu haciendo todo esto. Efesios 4:4, hay un Espíritu. Juan 4:24, Dios es Espíritu. No eran una multiplicidad de personas o de dioses haciendo estas manifestaciones el día de Pentecostés. Son el mismo tipo de señales que se ven en el bautismo de Jesús. Y ciertamente en ninguna de las dos circunstancias tenemos una multiplicidad de personas. Nuestro Dios es ilimitado, hermanos. Es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipresente, es un Dios que no tiene límites y es un Dios que es único en su esencia. Santiago capítulo 2, el verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Punto final. No si es uno en este sentido y no es uno en este otro sentido. No, Dios es uno en todos los sentidos. Esa es la revelación del Antiguo Testamento que fue confirmada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:20, Romanos 3:30 y en todos los demás versículos que nos hablan de que hay un solo Dios, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros.